Vamos a meditar en la palabra del Señor. Hay algunas cosas que mencionar acerca de Jesús. Quiero contar esto a manera de anécdota, a manera de introducción también. Una discusión entre mi esposa y yo era si poníamos un nacimiento o no. Y era una discusión que después ya se convirtió en una broma local, digámoslo así. Mi esposa quería poner nacimiento, yo le decía que no. Y era una broma. Ahora no es que no podamos ponerla o que no debamos. Ella un día me preguntó cuál era la razón de por qué yo no quería poner un nacimiento. Y no es una cosa de religiosidad ni nada por el estilo. Si usted quiere poner un nacimiento, está bien. Y si mi esposa quiere poner un nacimiento, está bien. El asunto es que yo le decía que yo meditaba en Jesús. Y le decía que a veces yo no puedo concebir a Jesús en el pesebre. No lo puedo concebir. Yo no puedo concebir a Jesús en el pesebre otra vez. Eso es lo que quiero decir. Que no me gusta la imagen de un Jesús pequeño e indefenso. ¿Me explico? Porque creo firmemente que Jesús ya no está en el pesebre. ¿Me explico? Y esa es mi razón, es una razón personal, pero no me lo tome a mal ni estoy dando una especie de doctrina religiosa ni nada. Pero era mi perspectiva. Le decía que yo no concebía a Jesús otra vez en el pesebre. Y Jesús, llegando a nuestra vida, llegando al mundo, Él representa lo que el mundo necesita y lo que el mundo no puede obtener por sí mismo. Recordando algunos mensajes pasados, por ejemplo, cuando hablamos de la paz del mundo, hay una paz en el mundo, pero no es la que Cristo nos quiere dar. ¿Me explico? Y en ese sentido yo considero que hay muchas cosas que no son posibles para nosotros y que solamente son posibles en Cristo. ¿Me estoy explicando? Hay un montonal de cosas, yo diría, las más esenciales de la vida solamente son posibles con Cristo. Quiero mencionar algunas cosas que son solamente posibles con Cristo. Por ejemplo, la plenitud. La plenitud, el sentirte completo, el sentirse satisfecho, solamente es posible con Cristo. No se puede con ninguna otra cosa. Muchos, cuando damos alfa, por ejemplo, hay un capítulo, el primer capítulo, en el que se lanza se hace esta observación acerca de las personas sobre cuándo se sienten felices. Y muchos sentían que iban a ser felices cuando tuvieran novia, ¿no? ¿Cuántos de ustedes pensaron alguna vez, seré totalmente feliz cuando tenga novia? ¿No? Muchos tuvieron 1, 2, 3, 4, 5 y no se sintieron felices. Eso significa que la plenitud no está en una persona. Porque déjeme decirle esto, luego se casaron y pensaron que iban a encontrar la plenitud y resultó que la plenitud tampoco estaba ahí. Muchos pensaron o muchos piensan que la plenitud está en el dinero, por ejemplo. ¿Cuántos han sentido que si tuviera, ¿no? Si tuviera, sería feliz. Pero déjame decirte que ni aunque tengas todo el dinero en la mano, eso no te daría plenitud. ¿Me explico? Entonces, muchas cosas son imposibles para el hombre y solamente son posibles en Dios. Porque Cristo representa la forma de obtener lo que es imposible para el hombre. Muchos buscan
el contentamiento, que es diferente a la plenitud o a la felicidad. El contentamiento es ser feliz con lo que tengo. Y muchos cristianos aún viven sin contentamiento. No son felices con lo que tienen. Y ese es un problema del corazón. Es un problema que solamente puede solucionar Cristo. Pero hay otras cosas que son todavía más trascendentales, que son imposibles de obtener para nosotros. Por ejemplo, la salvación. ¿La salvación es posible por nosotros mismos? No. La única persona que puede darnos la salvación, ¿quién es? Cristo. Por eso la palabra dice que no hay ningún otro en quien se pueda ser salvo, solamente uno, y ese es Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien se pueda ser salvo, solamente el nombre de Jesús. Y hay otras cosas que son todavía más fuertes respecto de nuestra realidad y de nuestra imposibilidad sobre lo imposible. Por ejemplo, es Jesús quien va a venir por su iglesia. Si Jesús vino a salvarnos, si Jesús vino a darnos salvación, es imposible que nosotros volemos por nosotros mismos a los cielos. ¿Están de acuerdo conmigo? Solamente alguien puede hacerlo, y ese es Cristo. Entonces, Cristo representa lo que es imposible para nosotros. Déjame darte algo más para irnos acercando a lo que quiero compartir el día de hoy. Muchos queremos alcanzar bendiciones celestiales y bendiciones terrenales. Si yo te preguntara, ¿te gustaría ser próspero? Todos diríamos que sí. ¿Están de acuerdo conmigo? No podemos esconder al Señor este deseo. Y nadie querría decir, yo quiero ser pobre. ¿O alguno de aquí querría ser pobre? Yo creo que no, porque es un deseo del corazón. Y en el transcurso del año me recuerdo haberles mencionado que Dios nos bendice en dos formas. Me bendice en gracia, ¿se acuerdan? Y me bendice en, ¿alguien se acuerda? Me bendice en justicia. ¿Cómo me bendice en gracia el Señor? Bueno, Jesús cuando habla del amor al prójimo, Él dice que Él hace salir el sol para buenos y para malos. Y luego dice Jesús, así debemos llamar nosotros a nuestros enemigos. Eso quiere decir que que el Padre expresa su amor al mundo. Y al expresar su amor al mundo, Él lo hace de forma abierta para buenos y lo hace para malos. ¿Me estoy explicando? Entonces, en ese sentido, Dios ama al mundo. ¿Me estoy explicando? Y en ese sentido encuentro la bendición en gracia. Todos comemos, ¿están de acuerdo conmigo? ¿El narcotraficante come? Sí. ¿El ladrón come? Sí, ¿no? Y yo que soy cristiano, como también. ¿Me explico? ¿El trabajador come? Sí, porque es producto de su trabajo. Pero hay algo más que Dios nos desea dar y es la bendición en justicia, que significa ganarnos precisamente lo que queremos, es decir, la bendición. Pero todavía hay otro nivel, que este no es posible a menos que nos conectemos con Dios. Por ejemplo, y no es que en mis mensajes estén constantemente temas del dinero, pero es la mejor forma de ejemplificarlo. Cuando yo quiero ser bendecido, la única forma de entrar al campo de la bendición sobrenatural es diezmar y ofrendar. ¿Me explico? No hay otra. Cuando quiero servir al Señor,
cuando quiero hallarme en su propósito, no hay otra cosa más que renunciar a lo que amamos, a nuestros planes, a nuestros sueños. Y permitir que el Señor nos coloque. Y esto es muy incómodo porque nos supone sacrificar. Y ese es el asunto que no muchos desean hacer. Dicho eso, el mensaje de hoy, les decía la semana pasada, tiene que ver con una palabra profética que esta iglesia recibió. ¿Cuántos estuvieron en el mensaje del pastor Samuel? ¿Se acuerdan la palabra profética que nos dio respecto del número 5 y los 5 años? Bueno, días antes mi esposa nos estuvo hablando a mí y en algunos momentos que estuvimos con Mike también nos estuvo compartiendo este asunto de que Dios le estaba hablando. Y yo les decía a ustedes la semana pasada esto que quiero decir con mi corazón. Nosotros yo creo, y esto lo digo a título pastoral, creo que en casa tenemos el regalo de la voz profética. ¿Me estoy explicando? No es que seamos mejores que otras iglesias, no es que otras iglesias lo deban de tener o no, no, lo que estoy diciendo es que nosotros como iglesia tenemos el regalo de la voz profética. Explícamelo un poco más, pastor, para que no caigamos en malas interpretaciones. Bueno, la Biblia dice que hay ministerios, que hay dones, ¿están de acuerdo conmigo? Hay dones y hay ministerios. En los ministerios están el pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista y el maestro, ¿ya lo dije? Son los 5 ministerios. ¿Me estoy explicando? Y dentro de estos, el profeta es uno de los ministerios que debería de haber en cada iglesia. Es decir, los 5 ministerios deberían de desenvolverse dentro de la iglesia. Y Pablo dice que busquemos los mejores dones. Y Pablo nos insinúa cuáles son los mejores dones. ¿Cuáles son? El don de ciencia y el don de sabiduría, que tienen que ver con la revelación de Dios. ¿Me estoy explicando? Cuando uno experimenta la voz profética, uno puede estar tranquilo. No sé si me explico. Porque sabemos hacia dónde ir. ¿Me estoy explicando? Para que nosotros viniéramos a Ciudad de México, para regresarnos, nosotros experimentamos o vivimos la voz profética. Y luego lo que hicimos, fíjate, te voy a contar esto rápido. En el año 1 de esta iglesia, nosotros fuimos a un montonal de eventos, fuimos a un montonal de congresos. Porque lo que buscábamos ansiosamente era la dirección. Y entonces fuimos a un evento que hace el de Somos Uno. ¿Quién lo hace? Wayne Myers. Y en ese evento buscamos que uno de los que predicaron orara por nosotros. Y fuimos a orar por él y nos profetizó lo mismo. Fuimos con Samuel y nos profetizaron la iglesia. Es decir, lo que te estoy diciendo es que todo esto se ha venido dando en la voz de una palabra profética. Cuando nosotros profetizamos a la iglesia, nosotros estamos convencidos de que hay una voz que te está dirigiendo. ¿Me estoy explicando? Hay una voz que te está diciendo hacia dónde debes de ir. Y después de eso, lo que nos toca a nosotros como iglesia es, como pastores o como ministros, es empujarte hacia adelante, forjar que tú llegues ahí. ¿Me estoy explicando? Te voy a dar un ejemplo. A Lalo le dijimos desde hace tiempo que no solamente tiene el don, sino que tiene el llamado. Y la forma en la que lo hemos tratado, algunos dicen que es el consentido de Miriam, pero solamente Lalo sabe la forma en que Miriam lo ha tratado. Y Lalo sabe lo doloroso que ha sido caminar con Miriam, porque ha sido Miriam quien lo adoptó y lo está empujando a crecer. ¿Me explico? Nos invertimos porque creemos que es importante.
Yo recuerdo hace años que me llevé a mi hermano a Cancún, me lo llevé 30 días. Y en ese tiempo fue un tiempo especial. Y yo creo firmemente que eso que hicimos en ese tiempo, porque durante los 30 días, lo único que hicimos fue meditar en la palabra del Señor. Para mí, ese tiempo era un momento crítico para mí y para mi hermano. Me ocupé de él, fuimos a disfrutar el mar, las playas. Nos pusimos un pulpo en la piel que nos chupara y nos dolió mucho. Cosas divertidas. Violamos las leyes de seguridad de Miriam. Pero lo especial de ese tiempo fue que los 30 días meditamos en la palabra del Señor. Y yo creo firmemente que fruto de ese tiempo es hoy poderlo ver en la iglesia. ¿Me estoy explicando? Necesitamos invertirnos en la palabra profética que hemos recibido. Nehemías dice esto, que el pueblo se movía y trabajaba de acuerdo a la palabra profética. Es decir, necesitamos entender que debemos de movernos en la línea de la palabra profética que hemos recibido. Escucha esto, iglesia. Muchos menosprecian la palabra profética que reciben y la toman en poco. No la valoran. Muchos decimos a boca abierta desearla y queremos recibir una palabra profética, pero cuando la recibimos, no. A veces es lastimoso esto como ministro, pero la verdad es que hay muchos que no la abrazan y eligen caminar su propio camino en vez de elegir caminar sobre la palabra que le ha sido dada. Ahora, déjame ejemplificarte la palabra profética. Lo voy a decir como ejemplo, solo como ejemplo. No se emocionen. ¿A quién le gustaría un iPhone 15? ¿No? Yo desde aquí diría, quién quiere un iPhone 15? ¿Me explico? Pero nadie viene. ¿Me explico? Ya, les dije que era broma. ¿Me estoy explicando? Muchos piensan que la palabra profética funciona así, pero no es así. Te voy a decir cómo funciona la palabra profética. La palabra profética funciona de esta forma. No es que haya un premio mayor que todos quieran alcanzar o que todos deseen. No. Cuando Dios da una palabra profética, cuando Dios la revela, es un asunto en el que Dios está interesado. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué Dios daría una palabra si Él no está interesado? ¿Me estoy explicando? Es decir, en ese sentido, hoy tenemos, por ejemplo, hoy tenemos el día de bendición. Hay alguien a quien tú quieres bendecir. ¿Me estoy explicando? Bueno, la palabra profética es el Espíritu Santo moviéndose a favor de la iglesia y moviéndose a favor tuyo. Y la palabra profética no es un premio que esté y al que alguien quiera llegar, sino que es el mismo Dios moviéndose, dirigiéndose y enfocando a la persona y decirle lo que esa persona necesita escuchar en ese momento. ¿Me estoy explicando? No es algo que Jade quiera. Es algo que el Señor en su corazón desea para Jade. Y el Señor se mueve de manera que cuando suelta la palabra, entonces esta llega a la persona indicada. ¿Me estoy explicando? No es algo que alguien quiera, es algo que el Señor desea. Por eso la palabra profética, por eso el propósito que Dios da, a veces no es fácil de aceptar. Porque no es el iPhone 15 que todos quieren. Cuando te das cuenta de lo que Dios está planteando para tu vida y te das cuenta que eso cambiará toda tu realidad, todo tu momento, todo tu espacio, todas tus preocupaciones, entonces la cosa se pone difícil.
¿Me estoy explicando? Sí. Por ejemplo, mi vecina, que es Sí. cristiana, tuvo un embarazo Sí. y no se logró, lo perdió. Como a los 2 meses yo la sueño embarazada, Ok. pero literal embarazada, le tocaba su pancita y todo. Gloria a Dios. Y cuando me acerqué a ella, no le dije, oye, pues soñé. Sí. Le pregunté cómo sucedió todo esto por la inestabilidad que tuvo por el grado. Sí. Y ella me dijo, no, si yo acabo de terminar, dije, no está embarazada entonces. Y me quedé bien. Y a los 2 meses mi hijo me dice, mamá, Está embarazada. Gloria a Dios. ¿eso qué es? Es una palabra profética. Eso es don de ciencia. Cosas que el Señor nos revela. La palabra de sabiduría es cosas que Dios me revela que están ocultas. La palabra de ciencia es lo que Dios me revela para una persona y respecto de su propósito. ¿Me estoy explicando? Les voy a dar un ejemplo rápido de algo de una palabra de ciencia. Tal vez es un poco de mal gusto, pero muchos jóvenes se han acercado a mí y me quieren contar cosas que el Espíritu Santo ya me dijo hace semanas o hace meses. Les he contado esta historia. En una iglesia en la que servíamos llegó una familia, una mujer con 2 pequeños, 12 y 13 años, 2 de ellos, y el Señor en un momento me reveló que esos 2 niños estaban teniendo relaciones. Grave, un caso grave. Pero eso no fue algo que el Señor, esa es la palabra que el Señor nos revela, el don de ciencia. ¿Me estoy explicando? Por eso nosotros necesitamos valorar lo que el Señor nos revela. ¿Me estoy explicando? E hiciste bien, Georgina. No fuiste y le dijiste, el Señor me ha revelado que vas a estar embarazada. ¿Me explico? Pero puede haber un momento donde tú vayas y seas la voz que confirma. ¿Qué fue lo que pasó con lo que Miriam nos dijo? Bueno, ella nos dijo, me contó a mí, le contó a Mike, fuimos un día a comer tacos, platicamos sobre esto y después vino el pastor y confirmó lo que Miriam ya nos había dicho. ¿Me explico? Y eso para mí simplemente representa la confirmación de lo que Dios hará para nosotros o con nosotros el próximo año. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿me están entendiendo? Y termino con esto para pasar a la siguiente parte. La palabra profética es aquello que el Señor se mueve para comunicarnos. Y cuando Él se mueve para comunicarnos, ¿no? Entonces significa que las cosas deberían de cambiar en mi vida. ¿Me estoy explicando? No tienen por qué ser igual. Aquel que ha recibido un llamado para la música, para la adoración, si es un niño, sus padres desde ese momento deberían de invertir y obligarlo, porque pueden hacerlo, a que estudie música. Porque su llamado está ¿en dónde? En la música, será su herramienta. ¿Me estoy explicando? Si sé que mi hijo tiene una inclinación al pastorado, lo que debería de hacer es formarlo intelectualmente lo más que se pueda. Formarlo profesionalmente lo mejor que se pueda. Porque lo que necesitamos hoy son pastores formados. Y sobre todo lo que formaría en un ministro sería su carácter. Porque la única razón por la que los ministros no fluyen, por la que los ministros no crecen, no se dan, no crecen, es porque no tienen carácter. Esa es la única razón. Son débiles de carácter, son débiles de conciencia y no pueden crecer. La única forma de que crezcan es forjar su carácter. Por eso es complicado a veces para nosotros crecer. Porque recibimos la palabra profética y cuando la recibimos fue bien emocionante, fue perdón, la expresión fue bien divertido, fue apasionante, fue glorioso, hubo lenguas, hubo ángeles presentes.
¿Recuerdan cómo el Señor profetizó el nacimiento de Sansón? Es el único hombre de la Biblia después de Jesús de quien un ángel profetizó su nacimiento. Y fue glorioso. El papá y la mamá dicen, esto fue sorprendente. Un ángel vino y me dijo que voy a tener un hijo. Pero el niño crece y la palabra del ángel es, este hijo va a salvar a su pueblo de la esclavitud. O sea, mega profecía. ¿Cuántos quieren profecías de esas? Las queremos, pero cuando llega el momento de hacerlas, la cosa no se puede. ¿Por qué Sansón se perdió? Por su enorme necedad y su falta de carácter. A mí me gusta esa, pa. Esa no, hijo, no te conviene. ¿Cuántos padres, cuántos hijos han escuchado eso? Hijito, esa no te conviene. Agárrate a la Sarita. No, pa, es que esa es bien aleluya. No, yo quiero esa. Mira, esa hasta me invita, hasta me paga. Si irás, tú deberías de pagarle. Tantito carácter, hijito. ¿Me estoy explicando? Las cosas cambian en la palabra profética. Porque cuando la palabra profética llega, entonces yo tengo que cambiar mi ambiente. Iglesia, lo que quiero decirte es que si queremos que el Señor nos acompañe el próximo año y fructifique la palabra que nos ha dado, nosotros necesitamos entender que necesitamos cambiar nuestra realidad. Necesitamos darnos a la visión. ¿Me estoy explicando? No es mi visión. No es la visión de mi pastor. Es la visión que el Señor le ha dado a esta iglesia. Y yo te hago responsable, tanto como yo soy responsable de que lo podamos alcanzar. ¿Me dices amén? Amén. Dicho eso, el mensaje de hoy se llama Hazlo posible. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Hazlo posible. Vamos a leer ahí en Marcos capítulo 6, por favor. Una de las historias más emocionantes del ministerio de Jesús. Es un pasaje que a mí me sigue sorprendiendo cada vez que lo leo. Marcos capítulo 6 y vamos a leer a partir del versículo 30. Voy a poner un poco de contexto. Jesús había mandado a sus apóstoles, los había enviado a predicar. Si se acuerdan, les dio potestad para echar fuera demonios, entonces ellos se fueron a predicar lejos. También en el contexto de la historia está que habían ya decapitado a Juan el Bautista y la situación no era la más cómoda. Los apóstoles venían llegando de su misión de predicar en otros lugares y justo ahí me quiero ubicar porque los apóstoles, este llamado de los apóstoles es un llamado o esta imagen, este relato del libro de Marcos y también lo vas a encontrar en Mateo, me dice que Jesús no puede alcanzar o no puede tener el alcance que requiere en su ministerio. Y para tener el alcance que se requiere, entonces Jesús llama a sus apóstoles y los envía. Con eso quiero decirte esto. Jesús no puede tener el alcance en nuestra tierra. Para eso determinó que la iglesia funcionara como el alcance total que Él puede tener. Por eso Jesús dice al final de uno de los evangelios, vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice Jesús, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Me explico? Lo que Jesús no puede alcanzar,
yo sí lo puedo alcanzar. Lo que me tengo que preguntar entonces es, ¿qué es lo que está a mi alcance? Valga la redundancia, alcanzar. ¿Me estoy explicando? Así es de que vamos a leer ahí en el versículo 30, dice así: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos de los que vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es el lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y compren algo de comer. Y Jesús dice: denles ustedes mismos de comer. Contestó Jesús: eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron: 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. ¿Cuántos comieron? 5,000. ¿Con cuánto? Con 5 panes y 2 pescados. ¿Es esto posible? No. No es posible. Es totalmente imposible. Por eso nosotros necesitamos comprender lo que es posible para nosotros y lo que es imposible para nosotros. Y que lo que nosotros necesitamos alcanzar, lo que Dios nos ha mandado alcanzar, es totalmente imposible. No podemos. Si ustedes me preguntaran, cuál es la misión de la iglesia, escuchen esto. Miriam, dile a la iglesia las misiones que has tenido de la iglesia. Espérate, pásate para acá, mejor para aquí. Estaba orando por la iglesia y estaba, pues sí, como triste porque había estado vacía en esos días. Y el Señor me había mostrado le platicaba a Neri y a Mike, un cuadro como lo doble de esto. Y había una tarima, la vi de frente y el Señor lo que me mostraba más lo físico, lo que me mostraba era la atmósfera espiritual, la atmósfera en la adoración. El Señor me hablaba acerca de que Él nos ha dado una unción especial para la adoración y para la alabanza. Muchos podrán decir que yo soy muy estricta al tener a los muchachos acá, pero es que la visión que Dios me dio es la santidad para la adoración. La gente consagrada necesita estar consagrada, necesita estar en santidad, no necesita hablar malas palabras, necesitan estar bien, porque el Dios que me ha dado esta visión me ha hablado acerca de la atmósfera espiritual en la adoración. El Señor a través de nosotros se mueve en ese fluir de la alabanza. En alabanza hay sanidad, en alabanza hay restauración, en adoración hay libertad. Él me mostraba cómo entraba la gente con familias como muy expectantes acerca de lo que iba a pasar en el tiempo de la adoración. Ahora, eso es espiritual. Físico, me mostraba la pantalla que tanto he orado. Déjame decirte que siempre voy a preguntar por ella, cuesta 80,000 pesos.
Pero yo digo, Señor, tú un día me las vas a dar. Yo estoy segura, si en una noche me han, no te digo, pero de verdad me han llegado, una vez estaba orando y le dije, Señor, no tenemos, tú sabes lo que haces, 3 minutos, 25,000 pesos en mi cuenta. Entonces, ya sé que te parece raro, pero así Dios me ha estado a mí ministrando, así Dios me habla, y yo estaba orando así, le decía, Señor, no tenemos, y fíjate que esto, y fíjate lo, no sé cómo lo vas a hacer. 3 minutos, 25,000 pesos en la cuenta y pudimos pagar lo que se necesitaba. Eso pasó este año. Entonces, yo oro por la pantalla, el Señor ya me la mostró. Me mostró a Mike, eso me da mucho gusto porque me lo mostró sirviendo como loco. O sea, el hombre no podía, porque le hablaban de allá, le hablaban de acá, le hablaban de allá. Y hoy le decía a Mike, le decía, ¿sabes Mike, por qué el Señor nos dio otro escudero? Porque no sé si sepas que las palabras proféticas que se pronunciaron hace 15 días, me parece, Dios nos dio otro escudero. Mike es un escudero, Dios nos dio otro escudero, y es Silvia. Y le decía a Mike, ¿sabes, Mike, por qué el Señor nos dio otro escudero? Le decía a Mike, ¿por qué? Le decía al Señor, el Señor me habla acerca de que tú vas a ser insuficiente. Ahora necesitamos 2 que hagan el trabajo, porque tú ya estás como rebasado, y lo que viene es necesitar nosotros. Si me estoy explicando, esas son las visiones que el Señor me ha dado. Hace poco me dio un sueño y le decía a mi esposo, vamos por la segunda vuelta, esposo. El Señor me mostraba un camino de agua y Elio y yo íbamos nadando en el camino, en ese camino, y el agua era en contra, todo el agua como en contracorriente, y tenía como le digo a mi esposo, como pendientes, donde estábamos en la pendiente y Dios me mostraba que yo tenía miedo y él tenía miedo a lanzarnos, porque veíamos cómo el agua era turbulenta. Y recorríamos todo ese camino de agua hasta que subíamos una pendiente, y al bajar había aguas tranquilas. Y esa fue la primera vuelta, que Dios me ha enseñado que hasta aquí se terminó la primera vuelta. Pero ¿qué crees? Me mostró la segunda. Me mostró el segundo recorrido, o sea, los siguientes 5 años. Me los mostró. ¿Y sabes qué me mostró? El corazón de la iglesia más intrépida. Porque lo que nos había costado trabajo en la primera, todo el miedo que habíamos sentido, ya no lo sentíamos en la segunda vuelta. Ya éramos más intrépidos pues ya sabemos, lánzate, así, ¿sabes? Y el Señor me ha mostrado eso, no solo para mí, para ustedes. Me ha mostrado 2 veces, he visto la iglesia en sueños y la he visto exactamente igual. Te podría decir cómo la vi físicamente, pero lo que te quiero hablar es cómo la vi espiritualmente. Maura, Eduardo, Jade, los que sirven a mi lado y saben el tipo de carácter que tengo, lo tengo así porque necesito llevarlos a la adoración real. Nadie puede dar lo que no tiene. Si no conoces la adoración en la intimidad, jamás vas a poder llevar a la iglesia a la adoración, porque tú mismo no la conoces. Pero quiero decirles hoy por qué lo hago. A los papás que a veces piensan que somos duros, a decirle, por favor, siéntate, ¿sabes? Es porque la atmósfera de la adoración que Dios me mostró es hacia donde vamos. Hacia donde vamos. Y este año que viene vamos a correr sobre la santidad, la consagración y la obediencia. Esto es lo que vamos a hacer. Incluso voy a dejar el lugar a mi esposo, porque él es más rudo. Ya les dije que yo soy de él, pero él es más rudo. Les va a dar gran si no obedecieron en los 5 años pasados. Este año es el año que obedeces, sí o sí. Ya. Gracias por la predicación intermedia. Entonces, la iglesia, no les dijo lo físico, la iglesia es grande y alrededor tiene pantallas, tiene su pantalla central y hay mucha gente entrando. ¿Lo crees? ¿Te parece imposible? 100% es imposible. Yo sé que es imposible. Para empezar, porque nosotros necesitamos la primera forma en que lo ves, la primera forma. Bienvenidos. Voy a esperar a que se sienten y que los niños pasen a su clase.
Bienvenidos, bienvenidos. Les decía, la primera forma en la que lo visualizas es en la forma en que tú tienes los recursos. ¿Me explico? Mi preocupación en este momento es, o la primera frase que me va a salir de la boca para concebir una visión de Dios es, si me alcanza lo que tengo. ¿Me explico? Y honestamente, no tengo. ¿Me explico? Pero para eso son las visiones del cielo. Nosotros necesitamos caminar ahí. Así es de que, ¿a cuántas personas alimentó Jesús ese día? 5,000. ¿Cuántos pisotones dimos hace 15 días al piso? 5. ¿Cuántos años cumplimos este año? 5. Vamos, iglesia, por buen camino. Bien, voy a compartirte esto que creo que el Señor desea que sepamos. Primero, vamos a leer el versículo 31. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Voy a volver a leer esa frase de Jesús. Vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. El primer interés de Cristo no es tu ministerio, no es tu llamado, no son tus sueños, y diría incluso que tampoco son los sueños de Dios. El primer deseo del corazón de Dios es tenerte a ti en la intimidad. Miren que los discípulos vienen de predicar. Estaban ocupados. ¿Están de acuerdo conmigo? Venían de dar un mensaje. Venían de echar fuera demonios. Seguramente venían hambrientos porque recuerdan cómo Jesús los mandó. Con nada casi. Solamente les dijo, vayan donde les den de comer, ahí, atórenle. ¡Qué feo! Y luego regresan y Jesús no les dice, tengo otra cosa para ustedes. No, Jesús les dice, chicos, los veo cansados. Y yo estoy interesado en que descanses. Y Jesús no se queda ahí. Jesús no solamente observa tu cansancio. ¿Cuántos se sienten cansados? Tal vez un poco desesperados, tal vez un poco incómodos de este año. Tal vez no todas las situaciones han quedado hechas o terminadas este año y requieren tu inversión del próximo año. Y Jesús lo primero que te va a decir, mira, traje una palabra profética para ti. Y debes de considerarla porque tu realidad debe de cambiar a partir de este momento. Pero, escúchame esto, dice Jesús. Lo que necesito es que tú y yo vayamos a descansar juntos. Miren que Jesús llama únicamente a sus discípulos y Él. ¿Le interesa a la otra gente? No. Nosotros tenemos que entender como iglesia que Jesús está interesado en mí, está interesado en mi corazón, está interesado en mi paz mental, en mi descanso. Y si yo no comprendo que Jesús quiere eso de mí, entonces para mí será fácil perderme en un ministerio que me puede tener muy ocupado, en una carrera que me puede tener muy ocupado y que termine sin servir y amar al Señor que me llamó. ¿Me estoy explicando? Lo que quiero decirte, iglesia, es que el próximo año deberías considerar, y yo te pido que consideres, tiempo para orar y tiempo para estar con el Señor. Pero escúchame. Escucha esto que te voy a decir. Tal vez no te suene tan bíblico, pero escucha lo que te voy a decir. La primera razón por la que debes de orar no es la iglesia, no es tu pastor, no es tu propósito, no son tus sueños. La primera persona por la que debes de orar cada día con el Señor es por ti. Un montón de veces vi a Mike y vi a mi esposa orando.
¿Y sabes qué característica tenía su oración? Estaban desesperados, cansados, hartos, incluso fastidiados de orar por algo que no llegaba. ¿Sabes qué otra cosa pasa cuando oramos y perdemos el centro de la oración? Es que pensamos que lo que hacemos no es suficiente y empezamos a tener pensamientos como este. Tal vez no fui demasiadas veces a la iglesia como debí. Tal vez no oré 30 segundos más. ¡Ay! Tal vez ahí estaba la palabra. Porque pensamos que mis manos resultarán en el éxito de Dios. Yo te pregunto algo. ¿Crees que Dios necesite tus manos para tener éxito? No. Si Él lo prometió, iglesia, lo va a cumplir. Aún a pesar de ti. Porque si Dios cumpliera por ti y por lo que haces, entonces eso implicaría que el éxito está ¿en dónde? En tus manos. Y eso significaría que tuviste éxito, vas caminando bien, éxito, éxito, éxito. Y el día que caes, ¿qué va a pasar con el ministerio? Se va a caer. ¿Por qué? Porque el éxito se mantiene ¿en dónde? En tus manos. Y si tú quieres cargarlo, es tu problema. Yo he aprendido a no cargarlo. Y a decirle al Señor, Señor, yo no soy perfecto. Y el éxito se dará no por mí, sino por ti. Y hoy lo que necesito es descansar. Dicho eso, la primera razón de tu oración deberías de ser tú. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con el Señor y le dijiste, Señor, estoy muy molesto? ¿Sabes, Dios? Yo vi que ella fue bendecida y yo no he tenido esa bendición. Estoy molesta, estoy molesto. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con el Señor sobre los dolores de tu corazón? Mira, que estaban tan dados a la oración de que esto se cumpla, que lleguemos. Y les dije, ya, párenle. Como si ustedes representaran el éxito de esta cosa. Eso no es cierto. El éxito en nuestra vida de lo que haga el Señor, ¿quién lo tendrá? El Señor, no nosotros, iglesia. Así es de que debemos aprender a descansar. ¿En quién? En el Señor. Jesús expresa su corazón al decir, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. ¡Ay! ¡Qué ricas palabras del Señor! Por eso vamos a cerrar desde hoy hasta el 7 de enero. Porque para mí es el lugar tranquilo. ¿Sabes que tengo un año queriendo invitar a mi esposa a comer a un lugar bien chicles? Y te voy a decir por qué no puedo. Porque ese lugar solamente lo abren los fines de semana, el domingo. Y lo abren de 10 o de 9 a 5 de la tarde. Habrá señales. Van a ver mis fotos en Facebook. Porque ese lugar solamente abre los domingos. Por eso estoy duro sobre mi esposa. ¿Ya hago la reservación o qué? Porque si no es en estos fines de semana, ¿sabes cuándo será el próximo año? Nunca. Creo que ocuparé estos días para descansar. Pastor, ¿qué? Estoy en vacaciones. No es cierto, es broma.
Pero si quieren, no es broma. No, si necesitas algo, escríbeme y llámame. Soy tu pastor. Pero serán días que ocuparé para descansar. Iglesia, el Señor desea que descanses. ¿Sabes qué es un problema, iglesia? Que no te tomes tiempo para ahorrar dinero para irte de vacaciones. Hombres que están aquí. Creo que solo hay uno hoy, Eduardo. Eduardo 1, Eduardo 2. Ocúpense de llevar a su familia a ahorrar dinero. Rubén, no te escondas. No te escondas. André, ocúpense de llevar a su familia de vacaciones, porque su familia requiere descanso. Y Jesús es la imagen de lo que nosotros deberíamos de hacer como hombres. Llevar a nuestra familia, ¿a qué? A descansar. ¿No? ¿No, mujeres? ¿No querrían sentarse y que escuchen esta voz? Pide lo que quieras. ¿No? Sería genial. ¿Me estoy explicando? Por eso a mí me encantan los todo incluido, porque ahí le digo a mi esposa, pide lo que quieras. Es todo incluido. Nosotros necesitamos descansar, iglesia. Y la prioridad de Jesús es que tú descanses. ¿Me dices amén? Así es que el próximo año, que tu prioridad sea descansar en el Señor. Una hermana, así le voy a llamar porque es de la iglesia donde yo crecí. Cuando yo era joven, ella me decía muchas veces, descansa. Y yo le decía sí. Y luego ella abría otra vez la boca y me decía, pero descansa en el Señor. Y a mí me chocaba que me dijera eso porque yo era joven. Y yo sentía que ella como que no tenía como muchas razones o que no me lo estaba diciendo bien, ¿me explico? Pero después caí en que yo no descansaba en el Señor. Y necesitamos descansar en el Señor porque su prioridad es que descansemos en Él. ¿Me estoy explicando, iglesia? ¿Me dices amén? Versículo 32, por favor. Dice, así que fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir, los reconocieron. Y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Y Jesús dice muy firmemente, denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Cuando nosotros los llevamos a ustedes a eventos, cada año vamos a la Viva Fest, es el único evento al que vamos, y a medio año los ministros o quienes tienen llamado los llevamos a la escuela de profetas. Una es para formarse y la otra hay una razón especial de que vayamos a la Viva Fest. Pero hay una razón por la que no los llevo y no les pido que vayamos a congresos o a movimientos de otras iglesias. Es porque mi pastor una vez habló conmigo y con Miriam y me dijo esto. Tienes a una iglesia y me dijo, alimentalos tú mismo. Mi pastor plantó en mí la responsabilidad de darte de comer, de ser tu pastor. ¿Me estoy explicando? Cuando nosotros crecemos y tenemos un llamado, cuando tenemos un propósito, cuando tenemos una profesión, un propósito cualquiera que este sea dentro o fuera de la iglesia, vas a encontrar que nosotros tenemos una responsabilidad. Por eso hago el llamado a los padres. Padres, lleven a su iglesia, a su familia, de vacaciones. ¿Por qué lo digo a los padres? ¿Por qué no lo digo a las esposas?
Porque ¿quién debería de hacer eso, de organizarlo? El hombre, no la mujer. Estoy hablando de responsabilidad. ¿Me estoy explicando? Y Jesús dice, ustedes denles de comer. Y la palabra profética que puso Dios en nosotros es imposible. Y escucho la voz de Dios que me dice, lo vas a hacer. Y yo le digo, Señor, ¿cómo? Para empezar, no me has hecho rico. ¿Cómo quieres que compre una pantalla de 100,000 pesos, Señor? Esta es la visión que te doy, cúmplela. Señor, ¿sabes cuánto cuesta el equipo de audio que me estás revelando? ¿Me estoy explicando? ¿Cuál ha sido la palabra profética que Dios te ha dado? ¿Y cuál es el precio de este? Escucha la voz de Jesús que te dice, hazlo tú mismo. Porque la gente tiene hambre. ¿Me estoy explicando? Y Jesús dice, hazlo tú mismo. ¿Cuánto cuesta el llamado? ¿Cuánto cuesta el propósito? Maura quiere ser doctora. ¿Cuánto cuesta ser doctora? Sin dejar de pensar en el dinero, ¿cuánto tiempo cuesta ser doctora? Mínimo 8 años. Ese es el precio. ¿Me estoy explicando? Es bastante alto como para que a los 2 años Maura diga, ay no, ya no quiero ser doctora. ¿Les pareciera bonito esto? No, porque quien ha hecho el gasto, quien ha hecho la inversión, ¿quiénes son? Sus padres. ¿Cuánto cuesta un llamado? ¿Cuánto cuesta nuestra responsabilidad? Miren lo que responden los discípulos. Eso costaría casi 1 año de trabajo. Casi 1 año de trabajo. Los expertos dicen que esta cantidad de dinero andaría por ahí de los 100,000 pesos mexicanos. Pero no es solo eso. Escuchen lo que dicen los discípulos. Dice, eso costaría 1 año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero para darles de comer? Te pregunto, ¿los discípulos tenían esa cantidad de dinero? Sí. Había dinero en el ministerio de Jesús. Le daban, le ofrendaban, tenían el dinero. Lo que los discípulos no querían hacer era pagar el precio. Ay, Jesús, ¿quieres que vayamos y camine 10 kilómetros? Compre 100,000 pesos en comida. Y luego camine de regreso 10 kilómetros. Y luego que le dé de comer a esta gente. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Iglesia, tenemos el llamado. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Tenemos la visión. ¿Le entramos o no le entramos? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Te voy a decir cuál es el precio que nosotros pagamos. Antes déjame decirte esto. Marcos Witt dice una frase, hace muchos años dijo una frase y esta se hizo famosa por todos lados. La escribió en su libro, su libro se llama ¿Qué hacemos con estos músicos? Él escribió esta frase: Dios no usa flojos ni los necesita. Dios no usa flojos ni los necesita. A los discípulos no se les está exigiendo algo que no tienen. Dicho eso, déjame decirte esto. No necesitas dejar de hacer cosas para servir al Señor. Lo que necesitas es organizarte para servir al Señor.
Hablo a quienes tienen un trabajo. ¿Cuántos tienen un trabajo? ¿Somos gente ocupada? ¿Cuántos tienen una familia? ¿Cuántos tienen una profesión? ¿Tenemos cosas que hacer? Sí. Y lo que digo es, ven a la iglesia. Ay, es que no tengo tiempo. El hecho de que no tengas tiempo te pone en el lugar calificado para servir al Señor. Porque si fueras un flojo, Dios ni te hablaría. Dios no usa flojos ni los necesita. ¿A quién usa Dios? A la gente ocupada. Dios no usa flojos ni los necesita. Así es de que no se puede decir, yo voy a ubicarme y voy a dejar de hacer esto para servir al Señor. Te voy a contar lo que hice el primer año y ese fue mi peor error. Ese ha sido, en 5 años de pastorado, ha sido mi peor error y no lo volveré a hacer a menos que el Señor firmemente me diga, es tiempo. ¿Sabes qué es lo que hice? Renuncié a mi trabajo porque pensé tontamente que el Señor me estaba llamando a servir en la iglesia y a vivir de la iglesia. Cuando empezamos a hablar de diezmos con la iglesia, la cosa se puso gruesa, porque no había dinero en la iglesia. Y entonces yo me vi con mi esposa sirviendo al Señor, bien vivo y todo, bien emocionado, pero sin dinero. Porque en mi mente los pastores no deberían de trabajar. Esa es una mentira que se ha regado en la iglesia. Hay muchos pastores que sufren necesidad. Y escucha esto. Tienen necesidad porque no quieren trabajar y servir al mismo tiempo. Cuando tengo que predicar los martes, tengo que aplicar la de la araña sobre el microbús. Porque hay días que el micro va tan lleno que vengo colgado en el microbús, pero llego a predicar. ¿Me estoy explicando? Yo no puedo decir que ese día no voy a trabajar porque tengo que predicar en la iglesia. Así es de que escucha, iglesia, no me digas que por tu trabajo no puedes venir a la iglesia. Si tienes tiempo de venir, ven. Porque yo lo hago. Porque arriesgué mi vida haciendo la araña en el microbús. Te lo prometo, hay un momento donde el microbús se mete y pasa el periférico en ese tubo que hace el autobús y ya sabes, los microbuseros van a todo. Y el microbús hace esto y luego hace esto y luego hace esto. Y cuando haces la araña sientes que te sales del microbús. Literalmente arriesgo mi vida. ¿Para qué? Para venir a predicar. Así es que yo no ando diciendo que no tengo tiempo, porque lo tengo. A veces no llego. En esos días, Mike y Miriam ya tienen que tener una predicación lista. Los días que ellos predican, a veces ha sido porque yo no llegué temprano a predicar. ¿Me estoy explicando, iglesia? Dios pide de nosotros responsabilidad. ¿Sabes en qué necesitaremos que estés muy fuerte? En los días de oración. Los jueves de oración, porque los jueves de oración serán vitales para esta iglesia el 2025. Y mientras más gente tengamos para orar, será mejor. Si te conectas en línea, porque yo entiendo que Chiva no puede venir, entiendo que Georgina no puede venir, pero sí pueden conectarse y pueden ponerse un sillón, un cojín, poner su celular donde nosotros estamos transmitiendo y entonces conectarse para orar juntos. ¿Me dices amén? Amén. Seamos responsables con nuestro llamado. Sigamos leyendo, por favor. Versículo 38. ¿Cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. Vayan a ver.
Este es el momento célebre de este mensaje. ¿Cuánto tienes para servir al Señor? ¿Y cuánto tienes para darle? Este año yo cambié de trabajo. Mi sueldo, siempre quiero ser muy transparente con ustedes. En un sueldo anterior, en un trabajo anterior, por la situación de la pandemia y todo esto, las cuestiones de las agencias de viajes cambiaron mucho. Y entonces en un trabajo que tomé ganaba 12,000 pesos al mes. Con eso y con mi agencia, y también trabajaba con mi carro, con eso cubríamos la renta de 8,000 pesos que teníamos en el otro local. Pero cuando el Señor nos movió a este lugar, Dios me dio otro trabajo. Y yo no sabía, yo le dije al Señor, yo recuerdo que le había dicho al Señor, Señor, yo te doy lo que tengo. Lo que necesitas, lo que me pidas, te lo doy. Y cuando llegó el siguiente trabajo, el sueldo subió de 12,000 a 18,000 pesos al mes. Es lo que yo gano. Un poquito más por las otras prestaciones que tengo, pero ese es mi sueldo. Si te preguntan por ahí, ¿cuánto gana tu pastor? Eso es lo que gano. Y yo recuerdo que el día que me pagaron, teníamos otro dinero y todo ese dinero se usó para pagar el depósito de este lugar y la renta de este lugar. ¿Sabes con qué me quedé esa semana? Con nada. Por eso tengo esas 3 preguntas para ti. ¿Cuánto tienes para dar al Señor? Pero la pregunta no es solamente cuánto tienes. La pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a dar por tu Señor? Nunca les he pedido más dinero y nunca han escuchado de mi iglesia, este mes no alcanza para la renta. ¿Alguna vez lo he hecho? Jamás. Y no lo voy a hacer, espero. Porque yo le he dado al Señor todo. Yo te pregunto a ti, ¿cuánto tienes y cuánto estás dispuesto a dar? Y no te estoy diciendo que des como yo, porque eso fue lo que el Señor a mí me pidió. Pero yo te voy a decir esto. Lo único que les he pedido como iglesia son 2 cosas. Número 1, acerca de las finanzas. Número 1, ofrenden. Y número 2, diezmen. Es todo. Y yo te invito a que como iglesia este 2025 seas una iglesia que diezma. Seas una iglesia que ofrenda. A los ministros no pueden servir si no diezman. Porque me niego a producir siervos, me niego a producir pastores que no estén comprometidos con el Señor. Pero más que eso, me niego a producir pastores que no repliquen lo que yo mismo he hecho. Porque no les pediré nada que yo mismo no haya hecho. ¿Me estoy explicando, iglesia? Así es que tenemos que observar cuánto tenemos. Ahora, mi esposa me hizo esta observación y yo te la hago hoy. ¿A quién le pertenecían los 2 peces? ¿Cuántos eran? Los 5 panes y los 2 peces. ¿A quién le pertenecían? Evidentemente a alguien le pertenecían. ¿Me estoy explicando? Por eso digo esto. El Señor no va a usar a flojos. Dios no usa flojos ni los necesita. ¿A quién usó? Al que tenía. ¿Me estoy explicando? Muchas veces nos escudamos con el Señor y le decimos, Señor, no te puedo dar porque no tengo. ¿Esa es la verdad? La verdad es que no, tienes. Tienes para dar. Tienes tiempo para dar. Tienes espacio para dar. ¿Me estoy explicando? No digas que no tienes porque tienes.
¿Me estoy explicando? Tenemos para dar. Por eso insisto en esto. Dios no usa flojos ni los necesita. Porque ¿a quién usó? ¿Al que tenía los 2 peces o al que no los tenía? Al que los tenía. ¿Sabes a quién va a usar Dios? Al que tiene, no al que no tiene. Dice mi pastor, si Dios te va a pedir, es porque te va a dar. Y si te pide, es porque ya te dio. ¿Me estoy explicando? Y entonces tú estás aquí con tus 2 panes. ¿O cuántos? 5 panes y 2 peces. Porque a tus ojos tal vez eso no sea nada. Iglesia, vienen tiempos y yo sueño que tengamos, que en los próximos años tú sigas en esta iglesia. ¿Me explico? Oro al Señor que seas un congregante firme y que en los próximos 10 años yo te siga viendo y que en 10 años yo te vea pasar en una bodegota gigantesca con una pantalla de fondo. Georgina, te imagino administrando cosas, moviendo cosas. Te imagino en la banda. Imagino a Mike moviendo cielo, mar y tierra para que todo salga en la logística correcta. 10 años con una pianista profesional, con una cantante profesional, con cantantes profesionales. ¿Me estás entendiendo la visión? Por eso la pregunta es, ¿cuánto tienes en este momento? Tú tal vez dirás, no es nada. Porque te has negado a diezmar 100 pesos, 50 pesos. Te has negado a dar el tiempo para venir a la iglesia cuando sabes que puedes venir a la iglesia y te niegas a venir. Sabes que podrías servir y aún así te niegas a servir. Porque para ti es poco, para ti solamente son tristes 5 panes y 2 peces. ¿Cuánto puede hacer Jesús con tus 5 panes y con tus 2 peces? Bueno, eso no va a suceder hasta que renuncies a tus 5 panes y a tus 2 peces. Porque al joven no le dijeron, préstamelos, te los voy a regresar. ¿O sí? Y le dijeron, joven, ¿cómo te explico? Mira, así está la onda. ¿Ves aquí cuántos hay? Bueno, son como 8,000 personas, porque la Biblia dice que comieron 5,000 solamente contando adultos, sin contar mujeres y niños, porque eran los menos. Entonces no habían 5,000, habían como 8,000. ¿Cómo te explico, Jade? Que dentro de todos estos nadie trajo su lunch. Solo tú. Y Jesús, el loco barbón que ves por allá, dice que cuánto tenemos. ¿Y qué crees? Que eres la única que trajo lunch. Dame tus 5 salchichas y tus 2 panes. ¿Me los das? ¿Estás escuchando, iglesia? No es fácil que tú sueltes lo que tienes, porque fácil Jade podría decir, ¿y yo por qué? Aquí que me vale, a mí que me vale nada. ¿Yo qué tengo que ver con esos 8,000 insensatos que no trajeron su lunch? ¿Por qué mi lunch? ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿sueltas el lunch o no lo sueltas? Porque solamente Dios puede alimentar a 5,000 si tú sueltas el lunch. Dios no puede hacerlo si no lo sueltas. Lo digo claro, iglesia.
Dios no puede cumplir sus promesas si tú no sueltas tus 5 panes y tus 2 peces. ¿Quieres que el Señor cumpla sus promesas en ti? ¿Quieres que el Señor cumpla sus promesas en tu iglesia? ¿Quieres que el Señor cumpla sus propósitos en tu vida? Entonces suelta tus 5 panes y tus 2 peces, porque de otra forma será imposible, porque Jesús multiplica, Jesús no aparece cosas. ¿Qué hizo Jesús con el vino? Lo convirtió, pero ese es un milagro en el que Él convierte algo. ¿Pero qué usó? Agua. ¿Me explico? ¿Qué usó Jesús para alimentar a los 5,000? 5 panes y 2 peces. Después el milagro se volvió a repetir con 4,000 personas, porque este milagro se repitió ¿cuántas veces? 2 veces. Muchos pensaban que era una. No, Jesús hizo este milagro de multiplicación 2 veces. Pero Jesús puede multiplicar o convertir, pero necesita algo. Para el vino, tuvo que hacer que los sirvientes fueran a acarrear agua y llenar tinajas gigantescas. Esfuerzo y trabajo. Para multiplicar 5 panes y 2 peces, se requirió que se renunciara a sus 5 panes y sus 2 peces. Porque habían pasado 3 días y esa gente no había comido desde hace 3 días. Si yo traje mi comida y soy el único que no se va a desmayar por no comer, la pregunta es si estoy dispuesto a soltar para que alguien más coma. No es fácil, iglesia. Pero lo podemos hacer. ¿Me dices amén? Amén. Ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor. ¿Eres al piano, por favor, Maura? Te voy a pedir que simbólicamente pongas tus manos frente a ti, así como yo lo estoy haciendo. Simbólicamente pon tus manos. Ahora te pido que escuches esto. ¿Cuántos panes tienen ustedes? Pregunto. Vayan a ver. Después de averiguarlo le dijeron 5 y 2 pescados. ¿Cuánto tienes en las manos, iglesia? Tómate estos minutos para meditar cuánto tienes. ¿Cómo has invertido tu tiempo este año? ¿Cómo quieres invertirlo el próximo? ¿Cómo has invertido a tu familia este año? ¿Cómo quieres hacerlo el próximo? ¿En qué has invertido tus sueños? ¿En qué quieres invertirlos el próximo año, la próxima temporada? Ese es tu momento. Dile al Señor: Señor, aquí está lo que tengo. Solo son 5 panes y 2 peces. Pero dile al Señor: Señor, yo quiero alcanzar aquello que me prometiste.